Variables aleatorias continuas distribuidas conjuntamente. Como definición, tenemos que sean x y y variables aleatorias continuas. Una función de densidad de probabilidad conjunta f de x, y debe primeramente satisfacer dos condiciones. Una, que para cualquier valor que puedan tomar x y y, la función devolverá un número mayor o igual a 0. La segunda condición nos dice que para la doble integral de nuestra función de densidad de probabilidad conjunta, con los límites de integración definidos, donde la función existe, sea igual a 1. Por lo que para cualquier conjunto de A en dos dimensiones, las probabilidades de una función que pertenecen al conjunto viene siendo la doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta del conjunto donde la función existe. Ahora, si A se define como un rectángulo, X se encuentra en el intervalo de A hasta B y Y en el intervalo de C hasta D, por lo que la probabilidad de que X esté entre los valores definidos de A hasta B y Y de C a D es la doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta, donde los valores definidos para Y vienen siendo de C hasta D y de X de A hasta B. Al igual que en las funciones de masa de probabilidad conjunta, se pueden calcular las dos funciones de densidad de probabilidad marginal para la función de densidad de probabilidad conjunta. Como definición, la función de densidad de probabilidad marginal de x y y están denotadas por fx de x y fy de y, respectivamente. Estas están dadas por la integral definida desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad de probabilidad conjunta, con o donde x toma los valores desde menos infinito hasta infinito. De igual manera, para y, tomando valores desde menos infinito hasta infinito. A continuación veremos el primer ejemplo, el cual nos dice que un banco dispone tanto de una ventanilla para automovilistas como de una ventanilla normal. En un día seleccionado al azar, sea X la proporción de tiempo que la ventanilla para automovilistas está en uso. Por lo menos un cliente está siendo atendido o está esperando ser atendido, y Y la proporción del tiempo que la ventanilla normal está en uso. Entonces el conjunto de valores posibles de X y Y es el rectángulo donde X y Y toman valores mayores o iguales a 0, pero a la vez menores o iguales a 1. Para ello supongamos que la función de densidad de probabilidad conjunta de X y Y está dada por la función por partes. La primera parte 6/5 multiplicando a x más y al cuadrado, donde x y y toman valores mayores o iguales a 0, pero menores o iguales a 1. De lo contrario, la función será 0. El primer inciso nos indica la probabilidad de que ninguna ventanilla esté ocupada más de un cuarto del tiempo, siendo este el inciso A. El inciso B del ejemplo 1 nos indica calcular la probabilidad de que la ventanilla normal esté ocupada entre un cuarto y 3/4 del tiempo. Bueno, a continuación procederemos a la solución del ejemplo 1, antes definiendo primeramente la función de densidad de probabilidad conjunta. Con ello tenemos esta función por partes, que tenemos la primera parte, que es una función de 6/5 por x más y cuadrado, donde x y y toman valores de 0 a 1. De lo contrario, la función tomará un valor de 0. Ahora, para ello debemos de tener en cuenta dos condiciones. La primera condición es que para una x y y debe ser mayor o igual a 0. Como ya dije anteriormente, si x y y están entre 0 y 1, van a tomar un valor mayor o igual a 0. Pero si es otro valor el de x o y, va a ser 0. Entonces concluimos que sí satisface esta primera condición. Ahora, la segunda condición es esta doble integral, donde esta doble integral nos debe de arrojar el valor de 1. Para ello procedemos
a evaluar en la función correspondiente que tenemos primeramente para y de 0 a 1, y para x de 0 a 1 con esta función que es 6 quintos por x más y cuadrado por un diferencial de x de y. Ahora primero solucionaremos esta parte. Va a ser 3 quintos de x cuadrado más y cuadrado me parece que es 6x nada más. Y cuadrado por x. Esto lo vamos a evaluar en la primera parte. Y vamos a tener siguiendo de este lado, evaluando el uno de los respectivos x y 0 igual, vamos a tener nuestra función queda de la siguiente manera: son 3 quintos, 6 quintos de y cuadrada y y. Ahora daremos solución a esta integral respecto a y. Vamos a hacer 3 quintos de y más 2 quintos de y cúbica. Todo esto lo evaluamos 0 a 1 y nos va a dar 3 quintos más 2 quintos, que eso va a ser igual a 5 quintos, lo cual nos va a arrojar un valor de 1 y comprobamos la segunda condición. Bueno, ahora para la solución de los incisos B que nos pide cuál es la probabilidad de que la ventanilla normal ocupe de un cuarto a 3/4 del tiempo, tenemos que definir primeramente lo que es la función de densidad de probabilidad marginal, la cual es una integral que está definida desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad de probabilidad conjunta, donde x toma valores desde menos infinito hasta infinito. Aplicando la función de densidad de probabilidad marginal a nuestro ejercicio, vamos a tener la integral de infinidad en x de 0 a 1 para 6 quintos de x al cuadrado por un diferencial de x, a lo cual eso va a ser igual a 3 quintos de x cuadrado más 6 quintos de y cuadrado evaluada de 0 a 1. Evaluando la función, vamos a tener que va a ser 3 quintos, 1 al cuadrado es 1, entonces expresa más 6 quintos de y cuadrado. A continuación, procedemos al ejemplo 2, el cual se quedará a tarea de ustedes. Primeramente nos dice, una compañía de nueces comercializa latas de nueces combinadas de lujo que contienen almendras, nueces de acajú y cacahuates. Suponga que el peso neto de cada lata es exactamente de 1 libra, pero la contribución del peso de cada tipo de nuez es aleatoria. Como los 3 pesos suman 1, un modelo de probabilidad conjunta de 2 cualquiera de toda la información necesaria sobre el peso del tercer tipo sea que X es el peso de las almendras en una lata seleccionada y Y el peso de las nueces de acajú. Entonces, la región de densidad positiva es X mayor o igual a 0 pero menor o igual a 1 y Y mayor o igual a 0 pero menor o igual a 1, y a la vez X más Y vienen siendo menores o iguales a 1. A continuación vemos que la región sombreada ilustrada en la figura satisface que en el eje de las abscisas, cuando X es 1, Y es 0, y cuando X es 0, Y es 1. Si tomamos un punto aleatorio de X, entonces nuestras coordenadas
en ese punto serán x para las abscisas y 1 menos x para y. Ahora, sea la función de densidad de probabilidad conjunta de x, y, definida por partes, la cual la primera parte tenemos que 24xy para x mayor o igual a 0 pero menor o igual a 1 y y mayor o igual a 0 pero menor o igual a 1. Asimismo, para x más y menores o iguales a 1, o de lo contrario, la función tomará el valor de 0. Como tarea, como le indica en el inicio, el inciso A nos pide demostrar que se cumplan las condiciones de A y B, la cual ya vimos al inicio, donde para cualquier valor que tomen x y y deben satisfacer que sean mayores o iguales a 0. Asimismo, la segunda condición debe decirnos que la doble integral desde menos infinito hasta infinito de los valores de x, y deben de arrojar igual a 1. Asimismo, deben de calcular la probabilidad de que los dos tipos de nueces conformen cuando mucho el 50% de la lata. Para practicar, les dejamos encontrar las funciones de densidad de probabilidad marginales de x y y. Bueno, como ya vimos anteriormente, se cumplieron las dos condiciones. Ahora, el inciso A nos pide y cuál es la probabilidad de que ninguna de las dos ventanillas sea usada más del cuarto del tiempo. Con ello, tenemos que definir esta parte tanto como para x como para y, que deben ser mayores o igual a 0 o menor o igual a un cuarto. Entonces, procedemos a elaborar una doble integral de ser un cuarto para y y de ser un cuarto para x. ¿Con qué función? Con la primera función que tenemos en la parte de arriba, dado que tanto para x como para y hay entre los valores de 0 a 1. Entonces procedemos de este lado a evaluar nuestra primera parte de la integral, que va a quedar de la siguiente manera, que son 3 quintos de x cuadrada más 6 quintos y cuadrada se expresado, agregamos el x, evaluamos 0 a un cuarto y llegamos a expresar de igual manera la diferencial de y. Por un cuarto al cuadrado va a ser un 16avo más 6 quintos por el cuadrado que va, se sigue dejando expresado por un cuarto. Todo esto va a ser un diferencial de y. Continuando de este lado, se nos quedó un cuarto y ahora esto va a ser 3 octavos más 3 décimos al cuadrado. Bueno, con esta función que en términos de y, ahora damos solución al diferencial de y a esta integral. Quedando de la siguiente manera, los 3 octavos más 3 décimos por un tercio de y al cubo. Todo esto vamos a evaluar de 0 a un cuarto y nos va a quedar de la siguiente manera, que va a ser los 80. Todo esto por un cuarto más, acá se va las cuartas, nos queda un décimo y vamos a evaluar un cuarto al cubo. Y ya esto con un poco de álgebra o simplemente sustituyendo la calculadora o introduciendo estos valores, vamos a tener en la calculadora o haciendo álgebra, como mencioné, 7 sobre 640. Obviamente
la mayoría de veces nos piden en decimales. Para ello vamos a obtener el siguiente valor de 10. Sería la probabilidad de lo que nos pide el inciso A. Como ya vimos anteriormente, ya calculamos la función de densidad de probabilidad marginal. Entonces ahora sí podemos solucionar lo que es la probabilidad de que la ventanilla normal se use entre 1/4 y 3/4 de tiempo, definiendo la integral de 1/4 a 3/4 con la función de densidad de probabilidad marginal. Para ello, esta probabilidad va a quedar de la integral de 1/4 hasta 3/4 de tiempo, la función de 3/5 más 6/5 y cuadrado por un diferencial de y. Dando solución, hace 3/5 de y más 6/5 por 1/3 y al cubo. Todo esto evaluado de 1/4 hasta 3/4. Continuando de este lado, antes simplificando un poco más, esto va a quedar a 3/5 por 3/4 más 2/5 por 1/4 al cubo menos 3/5 por a 3/4 y en el otro guardamos en 1/4. Por 1/4 más 2/5 por 1/4 al cubo. Bueno, y pues haciendo un poco de álgebra o de igual manera, introduciendo estos dígitos en la calculadora, obtendremos un valor de 87. Perdón, de 37 sobre 80, a lo cual de manera en forma de decimales nos va a quedar un valor de 0.4625. Y esta sería nuestra probabilidad de que la ventanilla normal se use entre 1/4 y 3/4 de tiempo.